Como has leído en el título de este vídeo, hoy vamos a explorar en qué casos y de qué manera utilizar el subjuntivo en diferentes situaciones utilizando todos los tiempos verbales. Por eso no solamente nos vamos a centrar en el presente de subjuntivo, sino que vamos a ver el resto de tiempos verbales con ese subjuntivo en contexto. Vamos a examinar algunas oraciones y al final del vídeo podrás contrastar cuándo utilizar un tiempo verbal u otro en este modo subjuntivo. Te doy la bienvenida, esto es Lingua Tua y yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Si ya eres un estudiante de nivel intermedio o incluso avanzado de la lengua española, estoy segura de que conoces ese modo subjuntivo. Vamos a recordar brevemente que en español tenemos tres modos verbales, que no son tiempos verbales, son modos. Y estos modos son el modo del indicativo, en el que situamos todas esas acciones reales que han sucedido, que suceden ahora o que sucederán con total seguridad. En segundo lugar tenemos el subjuntivo, ese modo que vamos a ver hoy en más detalle, y en este modo verbal vamos a situar todas esas acciones que todavía no han sucedido, que pertenecen a un futuro imaginario. También se sitúa en este campo todo aquello que tiene que ver con el deseo, la imaginación, el campo de lo imaginario, de lo deseable, de lo no deseable, de lo hipotético, de lo posible, de lo probable, pero no de lo real. Y esa es la principal diferencia respecto del modo indicativo. Tenemos por un lado el modo indicativo, mundo de lo real, y modo subjuntivo, mundo de lo hipotético, fantasioso, deseable, probable, el mundo de lo irreal todavía. Y por último tenemos el modo imperativo, que nos sirve para dar órdenes y para hacer prohibiciones y que tiene sus conjugaciones específicas. Así que vamos a centrarnos ahora en ese subjuntivo. Como he explicado, este modo verbal se utiliza para expresar deseos, emociones respecto a un hecho real, dudas, hipótesis, valoraciones subjetivas, por lo tanto personales. Por ejemplo, en el modo indicativo vamos a decir que Juan hace deporte todos los días y nos vamos a situar en el modo subjuntivo y voy a expresar una valoración subjetiva personal al respecto de esa acción habitual que sí sucede en el plano de lo real en el día a día de Juan. Él hace deporte todos los días y yo me alegro mucho de que él haga deporte todos los días. Como ves, aquí ya no utilizo el indicativo hace deporte, sino el subjuntivo. Me alegra, me gusta, me disgusta que haga deporte todos los días. Y es precisamente por esa razón, porque estoy dando una valoración personal, una opinión, me estoy posicionando al respecto de algo que sí sucede de forma repetida. En mi región hay mucha naturaleza, me encanta que en mi región haya tanta naturaleza. Hay indicativo, haya, subjuntivo, hecho constatado, opinión personal. Pero hasta ahora hemos visto dos ejemplos solamente con el presente. Pero recuerda que el subjuntivo es un modo que tiene diversos tiempos verbales, concretamente 4, y esos son los que vamos a ver en contexto a continuación. Como has visto en los ejemplos anteriores, vamos a utilizar el presente de subjuntivo cuando las acciones a las que me refiero suceden o bien en el presente o bien en el futuro, siempre que ese futuro sea un futuro hipotético. Por ejemplo, es posible que llueva mañana. Aquí hablo de probabilidad, de una posibilidad futura. Ojalá el año que viene me llamen para participar. De nuevo me refiero a un momento futuro. Estoy expresando un deseo. Yo quiero que me llamen el próximo año, el año que viene. Por lo tanto, estoy imaginando y deseando
algo sobre un futuro. Esto es algo todavía no confirmado, no ha sucedido, es hipotético. Lo mismo sucede con frases que son algo más complejas, como por ejemplo en avísame cuando llegues a casa. Un error común en este caso es decir avísame cuando llegarás a casa. Escríbeme cuando estarás en casa. El error consiste en utilizar un tiempo de indicativo con ese futuro. Llegarás a casa. No es correcto. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a un momento del futuro que todavía no ha llegado. Incluso si la probabilidad de que tú llegues a casa es del 99,99%, siempre que exista un pequeño margen de duda, vamos a utilizar el subjuntivo. Te llamaré cuando aterrice. Te avisaré cuando esté preparada. Con este último ejemplo vamos a ver un contraste. Yo estaré preparada a las 3. En este caso sí estoy utilizando el futuro de indicativo porque estoy confirmando que esto con total seguridad sucederá a las 3 de la tarde. Mientras que si digo que yo te llamaré cuando esté preparada, estoy diciendo entre líneas que en realidad no tengo una hora concreta de finalización. No sé exactamente a qué hora estaré lista, pero cuando ese momento futuro llegue, momento hipotético, aunque altamente probable, yo te llamaré. Y por supuesto, este subjuntivo para frases que expresan deseos, dudas, emociones, valoraciones sobre el momento presente. Me alegra que estudies español. Espero que tengas hoy un buen día, que tengas un buen vuelo. Y pasamos ahora a ver qué pasa con uno de los pasados más importantes del subjuntivo y es el pretérito imperfecto de subjuntivo. Se utiliza cuando el verbo principal está en pasado o cuando se habla de una situación hipotética o irreal. Si el verbo principal está en pasado, por ejemplo, quería, yo quería que tú vinieras a la fiesta ayer. En el presente, quiero que vengas a la fiesta hoy o quiero que vengas a la fiesta mañana, presente, futuro, pero si estamos ya hablando de un momento pasado, quería que tú vinieras o vinieses. Recuerda que el pretérito imperfecto de subjuntivo tiene esas dos posibilidades, vinieras, vinieses. O también verbo principal en el pasado, era importante que lo hicieras con cuidado. Me refiero a algo que en el pasado yo necesitaba que tú hicieras o hicieses con cuidado. Como ves, tenemos que mantener esa concordancia. Si hablamos de algo en el pasado, lo natural es utilizar un subjuntivo en el pasado. Yo esperaba que me llamaran para participar en el evento. Quizás lo esperaba ayer o hace 2 años, pero no me llamaron. Sigo expresando un deseo. Es verdad que no me llamaron, por eso lo explico con el indicativo. No me llamaron, pero debemos respetar esa norma que usamos al expresar deseos. Deseos igual a subjuntivo. Yo en el pasado esperaba que me llamaran o que me llamasen, pero la realidad es que al final no me llamaron. Y por supuesto, en el segundo caso, como ya te he explicado, para hablar de hipótesis o situaciones irreales, y eso se traduce en el condicional tipo 2. Ese condicional que utilizamos para hablar de situaciones poco probables, bastante improbables o irreales. Si tuviera más tiempo, o si tuviese más tiempo, viajaría más. Hablo de que si una condición se cumpliera, otra cosa podría pasar, pero esas acciones son improbables. Si yo tuviera más tiempo, viajaría más, pero tengo tanto trabajo que ahora mismo es prácticamente imposible tener más tiempo. Utilizamos mucho este condicional cuando jugamos a imaginar un mundo hipotético. ¿Qué harías si tuvieras superpoderes? ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Son cosas que por supuesto no podemos hacer y es prácticamente
imposible que sucedan. Y bien, vamos a contrastar ahora este tiempo, este pretérito imperfecto, con el pretérito perfecto. Recordamos que el pretérito perfecto es ese que usamos para hablar de acciones recientes en el pasado o conectadas con el presente. Yo he comido hace 5 minutos, yo he salido ahora de casa o yo este año he estudiado muchas lenguas. Pues bien, el subjuntivo de este tiempo verbal se usa de la misma manera para referirnos a acciones que son recientes o bien que tienen una relevancia, una importancia en el momento presente. La construcción de este tiempo, lo único que vamos a hacer es cambiar ese verbo haber y conjugarlo en presente de subjuntivo. Yo he, yo haya, nosotros hemos, nosotros hayamos, vosotros habéis, vosotros hayáis, y con el participio es esa segunda parte de este tiempo compuesto. No pasa nada, lo dejamos exactamente igual. Yo he comido, yo haya comido, tú has participado, tú hayas participado. Y bien, este es un caso más sencillo, vamos a utilizarlo cuando queramos hacer esas valoraciones o esa expresión de deseos, de opiniones respecto a algo que ha pasado recientemente o que conecta con el ahora. Indicativo: tú has aprobado el examen de español. Subjuntivo: a mí me alegra, por lo tanto, emoción, me alegra que tú hayas aprobado el examen de español. Ellos no han llegado todavía. Indicativo, hecho real, confirmado. En cambio, si tengo dudas sobre ese hecho, no puedo confirmarlo, voy a decir dudo que ellos hayan llegado todavía. Ha llovido esta noche. Indicativo. En cambio, si no tengo la certeza, como siempre, vamos a expresar esa mínima duda, posibilidad. Puedo decir, usando el subjuntivo, es posible que haya llovido esta noche. Recuerda que cuando hablamos de un creo, un pienso, por lo tanto una opinión afirmativa, vamos a usar el indicativo. Creo que han pensado en nosotros. Mientras que si la transformamos a la negativa, no creo, no pienso, no opino, vamos a usar siempre el subjuntivo. No creo que hayan pensado en nosotros. Esto recuerda que sucede con todos los tiempos del subjuntivo, no solo en este. Y por último tenemos el pluscuamperfecto de subjuntivo. Yo había llamado, tú habías avisado o ella había cosido. Bien, de nuevo la construcción de este tiempo se va a basar en modificar ese había, habías, había, habíamos, habíais y habían. Tenemos de nuevo el verbo haber, pero en imperfecto. El imperfecto de indicativo había comido pasa al imperfecto de subjuntivo. Yo hubiera o hubiese comido. Y este pluscuamperfecto, tanto en el indicativo como en el subjuntivo, lo usamos para referirnos a acciones pasadas anteriores a una acción ya pasada. Cuando tú llegaste, yo ya me había marchado. Es decir, yo me había marchado es una acción pasada anterior a otra acción también pasada, que es que tú llegaste en el pasado. Es el pasado del pasado. Y este subjuntivo lo usamos también para construir el tercer condicional. Este condicional imposible, improbable al 100%, porque habla de algo que habríamos hecho en el pasado si hubiéramos tenido una condición previa que no tuvimos. Por lo tanto, es un pasado no modificable y tiene ese tono de arrepentimiento, tristeza, nostalgia por algo que querríamos haber hecho en el pasado. Vamos a ver un ejemplo de ese condicional tipo 3. Si tú hubieras estudiado en el pasado, habrías aprobado, pero no estudiaste. Como ves, esta acción ya no se puede cambiar, así que nos estamos en cierta forma lamentando. Y por otro lado, vamos a ver otros ejemplos para ver cómo lo usamos en nuestras conversaciones. Por ejemplo, ojalá hubiera llovido ayer. Ojalá hubieras venido ayer. Ojalá no hubiera llegado tarde. Me dijo que le habría encantado
¿qué hubieras llamado? Como ves, en todas estas frases, en todos estos ejemplos, estoy hablando de deseos, de algo que nos habría gustado, pero que jamás sucedió. Ojalá hubiera llovido, pero no llovió. El deseo, repito, siempre en subjuntivo. Esto es algo más avanzado y por supuesto si quieres profundizar, si quieres ir al grano de todas estas cuestiones, dominar todas estas oraciones subordinadas, te recuerdo que tienes disponible mi curso Dominando el B2, en el que vas a aprender toda la teoría y además vas a aplicarla con cientos de ejercicios, con prácticas guiadas, orales, escritas y ejercicios interactivos autocorregibles. Así que todo esto y mucho más lo encuentras dentro de mi curso Dominando el B2. Ahora has visto cómo funcionan, en qué contextos usamos esos 4 tiempos del subjuntivo, el presente y los 3 pasados. Me encantaría que si pudieras escribieras tus ejemplos en comentarios y cualquier duda, pregunta que puedas tener. Es todo una cuestión de práctica, de exponerse a la lengua, de leer, de escuchar atentamente y de ir descubriendo poco a poco cómo ese subjuntivo se cuela, se introduce por todas partes dentro de la lengua. Es por eso que creé mis cursos intensivos Dominando el B1 y Dominando el B2. Cursos totalmente en línea que podrás hacer durante todo el año, cuando y donde quieras. Son cursos de acceso inmediato que además no caducan y son tuyos para siempre. Tienes todos los enlaces en la descripción para echar un vistazo a los cursos o por supuesto puedes escribirme un correo electrónico siempre que lo necesites. Espero que este vídeo te haya ayudado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y espero verte en el canal muy pronto.